Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 20 de febrero del 2026. Sé muy bien que si son de Rosario me van a decir que los alrededores de la Bolsa de Comercio no se ven así. Ok, lo entiendo, Gemini hizo lo que pudo y al menos al edificio lo copió bien. Así que vamos a ver ahora sí el resumen semanal de los mercados. Que comenzamos viendo, bueno, cómo Estados Unidos tuvo otra semana más o menos igual a los últimos meses. Fue también semana corta en Estados Unidos, a pesar de que el feriado fue solamente el lunes. Así que, a ver, lo que vemos es que sigue la lateralización, o sea, más o menos en las mismas zonas de siempre. No han habido novedades importantes. O sea, a ver, si tengo que hablar de por ahí de novedades, bueno, seguimos en la temporada de balances. Entonces, al menos tratando de buscar información para ver qué analizaba durante esta semana, bueno, me encontré con un gráfico de la gente de Compound, que es un canal de YouTube que recomiendo seguir. Tienen muy buena info, hacen buenos videos, hacen buenas entrevistas. Y esta semana pusieron este gráfico donde, bueno, la temporada de balances todavía no terminó, pero ya la mayoría de las empresas importantes ya han reportado. Faltan algunas importantes, como ni más ni menos que Nvidia, pero bueno, se hacen algunas estimaciones, ya creo que el 80% ya reportó, entonces ya se puede hacer un gráfico bastante confiable, que bueno, variará un poquito, pero más o menos esta imagen se va a mantener. Entonces vemos que ya con la mayoría de los balances presentados del cuarto trimestre del 2025, vemos que las ganancias del Standard & Poor's crecieron un 13 y pico por ciento, tecnológicas 30%, industriales 26%. Se preguntan por qué veíamos las semanas anteriores que las empresas industriales estaban subiendo bastante a lo largo de este año. Bueno, en parte es porque están acelerando las ganancias, venían un poco atrás durante los últimos años, ahora han recuperado bastante. Se ve que obviamente que la suba no es casualidad, o sea, están justamente descontando los crecimientos en las ganancias que se están viendo en los balances. Después, servicio de comunicación, o sea, básicamente Google, que hoy justamente vamos a ver la evaluación, y Meta. Netflix también está ahí, bueno, hay otras empresas también de comunicaciones, pero las principales por supuesto son Google y Meta, 2 de las 7 magníficas. De hecho, Google fue la mejor de las 7 magníficas el año pasado, así que después vamos a ver el caso de Google bien en profundidad. Y después, bueno, el resto. Entonces, claro, por ahí un poco contrasta uno ver esto, sobre todo ver el crecimiento en el último trimestre de las ganancias de las tecnológicas, y de repente no solo que vemos esta imagen donde vemos al índice lateralizando ya por lo menos durante todo 2026 en una línea casi recta y ligeramente al alza, pero también bastante lateral a lo largo de los últimos 5 meses más o menos, o por lo menos 4 meses seguro. Entonces contrasta un poco ver que las ganancias siguen creciendo, pero bueno, cosa que decimos siempre, ¿no? Las ganancias miran al pasado, las acciones miran al futuro, así que habría que ver qué es lo que están descontando las acciones. Bueno, los analistas dicen que para este año tendremos este panorama, acá ya no desglosado por sectores, sino solamente el Standard & Poor's. Vemos que estamos parados acá, y esto es lo que se espera para cada uno de los trimestres, o sea, se espera una aceleración del crecimiento de las ganancias y un 2026 que termine, por lo menos a fecha de hoy, con estimaciones de ganancias del 14, con crecimiento del 14 y pico, y con crecimiento de ingresos del 7 y pico. ¿Por qué las ganancias crecen más que los ingresos? Bueno, porque asumimos que el mercado, los analistas, Wall Street cree que los márgenes de rentabilidad a nivel agregado, pero principalmente por supuesto serían márgenes de rentabilidad de tecnológicas, que son las que más contribuyen aparte al índice, van a seguir aumentando. O sea que la inteligencia artificial, que las inversiones, bueno, que todo lo relacionado a empresas más livianas de capital y con capacidad de escala en sus negocios, que van a seguir mejorando sus márgenes de rentabilidad. Entonces podríamos decir, bueno, esto es lo que se espera que ocurra en cuanto a las ganancias del índice a lo largo de este año, y sin embargo estamos acá.
y con Europa teniendo un inicio de año mucho mejor, incluso con Asia también y Estados Unidos bastante lateral. Bueno, un poco lo que hablamos varias veces, ¿no? Que incluso lo que comenta Howard Marks, que una buena compañía, una muy buena empresa, puede no ser una buena inversión si es que la compramos a valuaciones muy altas. Yo hace ya no sé, ya perdí la cuenta cuántos meses, creo que desde septiembre más o menos, desde octubre seguro que se presentaron los balances, que para mí hace falta una corrección de mercado, que las valuaciones están muy exigentes. Entonces, claro, yo miro Google, excelente compañía, tremendo rendimiento el año pasado, está a la vanguardia, en la frontera de la inteligencia artificial, aunque en realidad lo que digo de Google lo puedo decir de las otras, porque a ver, Meta está un poco atrás de la frontera, su modelo que quedó bastante atrás, pero porque Zuckerberg decidió casi como arrancar desde cero, todavía no hay nada de información al respecto, pero sabemos obviamente que toda la inversión que están haciendo es para armar un modelo desde cero de frontera para competir nuevamente contra OpenAI, contra las empresas chinas, contra Google sin ninguna duda, pero después no sé, bueno, Tesla tampoco tiene un modelo de frontera, pero X, o sea, lo que era Twitter, tiene Grok, y cuando uno mira, uno ve que esto es una realidad muy dinámica. En este momento el modelo de frontera que se considera como el mejor sería Gemini 3.0 Pro, pero la semana que viene OpenAI te saca otro modelo y lo supera, y después vienen los chinos. Se está rumoreando mucho con DeepSeek 4, que está por salir, supuestamente va a salir antes de fin de mes. Se está rumoreando mucho de que puede ser algo muy potente. Después Claude, obviamente, no nos olvidemos de Anthropic, que acá por ahí la gente no lo usa tanto, pero Anthropic con Claude, que posiblemente este año salga a la bolsa, en la parte de programación es brutal, es impresionante. O sea, y los que están usando ya los modelos pagos también dicen que es totalmente disruptivo. Entonces, tenemos a las empresas tecnológicas compitiendo fuerte y tengamos en cuenta eso también, los balances que han venido han sido muy buenos, pero muy buenos. Hoy vamos a ver justamente el caso de Google, pero no sé, Microsoft por ejemplo, que es una de las que más ha caído, de las más golpeadas. El último balance de Microsoft, si mal no recuerdo, el crecimiento era del 18%. Entonces, ¿pero y por qué baja? Bueno, lo mismo, vos podés tener esta realidad actual con los balances del pasado, podés tener esta expectativa a futuro, pero si el precio de la acción en este momento ya tiene descontado eso, o incluso tiene descontado escenarios más optimistas todavía, la realidad tiene que ser incluso mejor que eso. Entonces, las valuaciones es como que jugás con probabilidades totalmente en tu contra. O decís, bueno, ¿qué chances hay? No sé. Si uno estaba comprado en Microsoft hace, no sé, 2 meses atrás, más o menos, o antes de que viniera toda esta última baja, y decíamos, bueno, a ver, Microsoft tiene que estar creciendo consistentemente a un 17% todos los años durante los próximos 5 años. Para una empresa que es la tercera más grande del mundo, está ahí, Nvidia está primera cómoda en este momento, después está Apple y Microsoft ahí dando vueltas. Pero crecer a ese ritmo, aún siendo una empresa tecnológica, es un reto muy desafiante. Entonces, podés tener una empresa que sea espectacular, pero si la evaluación es tan exigente, cualquier cosa que venga, y yo creo que con Microsoft pasó un poco de eso, ¿no? O sea, el balance vino muy bien, pero hubieron cositas como que, bueno, que tiene una gran dependencia o que tiene una alianza muy fuerte con OpenAI, que ya sabemos que si llega a venir algún tipo de, no sé, de crisis o de corrección fuerte de mercado y la culpa se la lleven las empresas de inteligencia artificial, OpenAI está en el ojo de la tormenta. Entonces Microsoft caería como de rebote. Entonces, como que le pegan por eso, porque no le pegaron por el balance en sí, porque el balance fue buenísimo y la expectativa del balance también, porque aparte Microsoft es una de las que está más adelantada en cuanto a las inversiones en inteligencia artificial, mientras que Meta, Amazon y Google son las que apenas están, o sea, que aumentaron bastante sus inversiones, pero hicieron anuncios incluso más, o sea, más ambiciosos en cuanto a las inversiones en inteligencia artificial. Entonces, y Microsoft está
más que nada ya pegando la vuelta, como ya habiendo invertido la mayoría y ya empezando a invertir cada vez menos. Aún así le pegaron muchísimo. Y entiendo yo que tiene un poco que ver con esta cuestión de que las valuaciones están muy altas, cualquier cosa que puede llegar a generar algún tipo de duda hace que se produzca un efecto manada y se cae el precio de la acción. Por eso creo que Microsoft hoy por hoy, que está ahí dando vuelta en $400, es una de las pocas tecnológicas, de las grandes, que ha quedado muy subvaluada, junto con Meta, y hasta que paro de contar, porque a Mercado Libre, que la he mencionado muchas veces, no la puedo contar como gran tecnológica, latinoamericana sí, pero de Estados Unidos no. Entonces digo, me parece que, bueno, estamos teniendo una temporada de balance muy, muy buena, pero esto es pasado. Para adelante se esperan cosas bastante buenas, pero vemos que el índice no reacciona, que está dando vueltas, y entiendo yo que puede ser un poco por esto, porque lo que venía descontado en los precios era muy optimista. Yo me siento un poco ahí parecido a lo que fue el 2018, que fue el segundo año presidencial de Trump, donde veníamos de un 2017 donde el índice había subido 20%, si no recuerdo mal, que se había aprobado la rebaja de impuestos de Trump ahí en diciembre. Entonces, claro, la gente decía, el 2018 tiene que ser bueno porque se van a aplicar las rebajas de impuestos de Trump, etc. Y el 2018 fue un año negativo de -4. Hasta octubre venía siendo un año relativamente positivo. Entonces yo me siento un poco ahí y cuando tengo que fijarme hacia atrás digo, bueno, pero lo que pasaba en 2018 era que el 2017 había sido muy bueno y las exigencias del mercado eran muy altas, porque nuevamente en 2018 los balances vinieron bien, pero aún así el mercado los recibía mal, porque la exigencia, lo que estaba descontado en el precio era muy optimista. Entonces, bueno, ya lo hemos visto con la evaluación de Microsoft, cuando analizamos el balance de Microsoft hace un par de semanas atrás. Con Apple me pasa un poco lo mismo. Digo, buenísimo el balance de Apple, me sorprendió realmente, no pensé que iba a crecer tanto. Pero para poder sostener el precio actual de la acción, Apple debería sostener ese crecimiento durante por lo menos más de un año, y si me pongo un poco exigente, varios años, y dudo un poco de dónde va a venir todo ese crecimiento. Entonces yo creo que estamos acá, ¿no? Seguimos dando vuelta en los mismos valores, vemos rotación de sectores, vemos que les pegan un poco las tecnológicas, no tanto, o sea, los balances han venido muy bien, aún así les han pegado, pero a algunas no mucho. No sé, Apple, por ejemplo, es la que menos inversión ha anunciado. Yo creo que un poco eso el mercado la ha tomado, porque si nos fijamos, Apple dentro de todo ha caído poquito, se ha recuperado bastante. Entonces digo, bueno, es la única que no ha anunciado grandes inversiones. Bueno, a Tesla tampoco la puedo incluir porque, como decía, Tesla no está metida dentro de la carrera por tener el mejor modelo de inteligencia artificial, a pesar de que Grok es de X, es del mismo dueño, pero bueno, son empresas separadas. Entonces, en mi caso, digo, bueno, vamos a seguir haciendo evaluaciones. Vamos a ver hoy la evaluación de Alphabet, de Google. La semana que viene veremos la de Amazon, que bueno, Microsoft sabemos que está subvaluada. A $400, la verdad que hay un 25% de subvaluación como mínimo. Otra que mencionan bastante como posible subvaluada es Amazon. Veremos la semana que viene. Yo la verdad que, bueno, no debería tener ningún criterio previo, pero no sé, dudo. Ojalá que me sorprenda para bien. Pero después no encuentro oportunidades, ni en bancos, o sea, para analizar empresas industriales. Por eso yo ahora preferiría en todo caso, bueno, te compras el índice, podés incluso comprarte el CDR del índice industrial. Pero bueno, yo no lo haría, aunque sea, trataría de buscar alguna empresa más o menos para analizarla, para ver o averiguar, no sé, preguntarle a Gemini, preguntarle a ChatGPT, algún modelo que cualquiera use, a ver por qué están subiendo. O sea, seguro que tiene que ver, por supuesto, con la suba de las ganancias de las compañías, por supuesto, pero estaría bueno encontrar un catalizador. Yo realmente no he tenido tiempo para poder analizar en profundidad esto, por eso justamente digo, bueno, si no tenés tiempo, no podés analizar, bueno, en todo caso te diversificás, compras el índice. Y recordemos, este año yo creo que Europa, el resto del mundo le va a volver a ganar en rendimiento a Estados Unidos. De hecho, Europa ha tenido
un inicio de año bastante bueno. El IEUR, por ejemplo, que es el ETF de las empresas europeas, que se puede comprar acá, tenemos incluso, acá está el CDR incluso para verlo. El IEUR, fíjense que para nada estaba en lateralización. Fíjense cómo arrancó el año, bastante bien arrancó. Pero claro, si uno mira para atrás y yo comparo esto contra el Standard & Poor's, vamos a volver al Standard & Poor's. Si yo comparo acá el Standard & Poor's y le agrego el IEUR, vemos que durante los últimos años dentro de todo ha recuperado bastante, pero después vemos esto, que ha tenido momentos de mucha subperformance. Pero bueno, por eso es que también se dice, o sea, a ver, ¿por qué conviene, dentro de todo, si uno mira hacia largo plazo y tiene un portafolio relativamente grande, ¿no? que puede diversificar no solo en el Standard & Poor's, sino también en, por ejemplo, el ACWI o en algunos otros índices que invierten a escala global? Porque esta cuestión de, por ejemplo, de las empresas europeas performando por arriba de las estadounidenses es muy difícil de ver, es muy difícil. Lo mismo que las japonesas, las empresas japonesas también están teniendo un año bastante bueno, un comienzo de año bastante bueno. Pero no solo eso, si uno mira los últimos 5 años del índice de Japón, del MSCI de Japón, a ver si creo que lo puedo encontrar acá. A ver si puedo encontrar el índice MSCI de Japón. Bueno, si no lo encuentro, en todo caso lo comentaré solamente. Pero si yo miro el MSCI de Japón y miro los últimos, no sé, 5 años, vemos eso, que performó bastante mal y después de repente se recupera y los últimos años ha venido bien. Entonces es muy difícil, incluso por más profesionales que sean los analistas, poder detectar este tipo de cambios de tendencia donde de repente un índice empieza a performar un poco mejor. Por eso es que para portafolios grandes yo termino, compramos el Standard & Poor's, compramos algún otro índice que sea de empresas más globales, porque poder descifrar, poder anticiparse a cuándo, porque eso, Japón performó por debajo de Estados Unidos, cómodamente por debajo de Estados Unidos por años. Yo me acuerdo de Warren Buffett hablando de invertir en Japón, o de Michael Burry, por ejemplo, invirtiendo en Japón. Estamos hablando 10 años atrás, 2016, 2017. Me acuerdo incluso haber visto tesis de Nintendo, de empresa conocida por todos, de inversores, pero con tesis de inversión, con informes, con análisis de la empresa que demostraban claramente una subvaluación. Pero claro, mientras que los inversores grandes, los fondos de inversión, los bancos de inversión no pusieran el ojo en ese tipo de empresa, en ese tipo de países, difícilmente el caudal de dinero vaya directamente ahí para poder hacer subir los precios. Y entonces uno necesitaba, además de estar en lo correcto, que dentro de todo la subvaluación era muy clara de ver, necesitaba tener paciencia. Entonces, por esa cuestión, como uno no puede estar viendo todo en todo momento, poder detectar a ver si este año Europa va a performar mejor que Estados Unidos, o si capaz que Gran Bretaña se recupera y performa mejor incluso que las empresas asiáticas. O sea, como no se puede eso, por eso la recomendación es, mirá, tenemos que ser realistas, tenemos que tratar de invertir de manera manejable. Entonces decimos, nos diversificamos. O sea, si te querés diversificar con el Standard & Poor's, buenísimo. O sea, históricamente te ha rendido muy bien, históricamente ha cumplido con su cometido de recompensarte por el riesgo moderado que uno asume con el índice. Pero si uno se diversifica un poco más, puede tener, no sé si decir tener una mejor performance, porque realmente la persona que durante los últimos, 10 años compró 50% de Standard & Poor's y 50% de ACWI, performó por debajo de aquella persona que compró 100% del Standard & Poor's. Aún así, los dos obtuvieron rendimientos muy buenos. En el caso más diversificado, habrá tenido una volatilidad menor,
Pero acá, por eso siempre lo importante es, yo como analista, cuando me siento con el cliente, empezamos a hablar, a discutir la asignación de capital de su portafolio y vemos, dependiendo del portafolio, si hay un portafolio, no sé, de $10.000, bueno, podemos llegar a diversificarlo bastante, pero mucho no vamos a poder hacer. Si hay un portafolio que invierte solamente en Argentina, nos remitimos a lo que está disponible en Argentina. Si tiene cuenta en el exterior, en Estados Unidos, bueno, tenemos más disponible. Pero la cuestión es que no hay que torturarse a sí mismo, esa es también la cuestión. O sea, decir, che, mirá, qué lástima que no compré, no sé, que no me diversifiqué globalmente antes. Bueno, no importa. Aún así, el rendimiento del año pasado del Standard & Poor's fue muy bueno. Si además del Standard & Poor's, no sé, tuviste Google, bueno, capturaste un poquito más de rendimiento. Si querés diversificarte ahora, vender una parte del SPY y comprar ACWI, por ejemplo, no estaría para nada mal. Yo, como decía yo a los clientes de este año, cuando transfieran dinero o cuando quieran hacer algún movimiento, cuando hablemos de hacer algún rebalanceo de portafolio, diversificaré un poco más, no solo en el Standard & Poor's, sino también en el ACWI, como para diversificarlo un poco más globalmente, porque creo que este año las chances son de que nuevamente las empresas extranjeras van a vencer, y digo extranjeras, sí, a ver, podemos hablar de mercados emergentes también, pero más que nada de países desarrollados, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, diríamos. Yo creo que esas empresas, o Canadá también tengo que agregar, van a performar más que el Standard & Poor's, tampoco mucho más, porque después habrá que ver al final de año. O sea, tengamos en cuenta que el Standard & Poor's performó 16 y las empresas europeas performaron 20 y pico, 21, 22, o sea, tampoco es que le ganaron por 10 puntos. Y aparte el Standard & Poor's viene acumulando años de performance por arriba, entonces digo, tampoco es torturarse uno mismo. Es, mira, si a vos te sirve esta asignación de capital que tenés, estás cómodo con el Standard & Poor's, listo. Querés vender y asignar un poco de capital al ACWI, bueno, vas a tener un rendimiento que puede incluso ser un poquito mejor que el Standard & Poor's, no mucho mejor, pero bueno, un poco mejor va a ser, e incluso te va a diversificar más, con lo cual la volatilidad de tu portafolio debería bajar. Y por sobre todas las cosas, lo importante es que uno cumpla con sus objetivos de inversión, manteniendo un perfil de riesgo que le sirva a uno, con el que uno se sienta cómodo. Así que bueno, a ver, en definitiva, sigo esperando, vamos a ver la corrección. Obviamente Microsoft sí compraría ahora, Meta compraría ahora, Mercado Libre compraría ahora, sin ningún problema. Nubank también, voy a ver si puedo hacer la evaluación de Nubank. Creo que ya debería haber reportado, así que bueno, capaz que si no es para marzo, bueno, veremos para el primer trimestre, para después del primer trimestre del año. Pero bueno, en definitiva, vemos esto, vemos que Estados Unidos sigue dando vueltas en los mismos valores. No sé, esta semana también surgió el tema de que se estaría reavivando, o por reavivar, vamos a ver qué pasa el fin de semana, porque viste que Trump espera hasta el fin de semana para hacer las incursiones militares por el tema de que los mercados están cerrados, entonces aprovecha por ahí los sábados para hacer principalmente alguna incursión militar. Vamos a ver qué pasa ahora con Irán, si pasa algo. La cuestión es que, bueno, nuevamente, con el tema de los conflictos militares, siempre pongámoslos en escala, porque a ver, Israel, Irán, o sea, son conflictos que ya los conocemos, o sea, ya hemos visto que incluso en los peores momentos, en guerras abiertas, en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, hemos visto cómo los mercados han reaccionado y vemos que es muy difícil hoy en día que un conflicto regional pueda afectar a los mercados de manera global y de manera contundente al punto de generar tipo una corrección de menos 10 o incluso un menos 20%. Hoy por hoy es muy difícil, porque aparte los países están muy interrelacionados entre sí. Entonces, a ver, por ejemplo, una de las cosas que se dice de que qué es lo que podría llegar a pasar si Estados Unidos, porque se dice que Estados Unidos podría estar yendo por el propio Ayatollah, por toda la cúpula gobernante de Irán. Entonces uno dice que en represalia Irán podría estar pensando en bloquear el estrecho de Hormuz. Para el que no sabe qué es el estrecho de Hormuz, es este lugar que está acá. Cuando vamos a Medio Oriente, vemos este lugar que está acá, que está entre Irán y lo que sería Omán. Bueno, podría decir Emiratos Árabes Unidos, pero acá hay un enclave que es de Omán, así que... Pero bueno, más o menos, o sea,
es este estrecho que está acá. Por acá pasa el 25%, 20-25% del petróleo a nivel mundial. E incluso el gas, no sé si el gas no pasa más, porque acá está Qatar. Entonces el gas que sale de Qatar pasa sí o sí por acá. Entonces decían que podría ocurrir de que Irán, en represalia, bloquee el estrecho de Hormuz. Imagínense lo que podría pasar con el precio del petróleo si de repente Irán empieza a atacar a los barcos que están acá y no los deja pasar. Pero a ver, ¿es plausible? ¿Podría llegar a ocurrir? Sí, podría llegar a ocurrir. ¿Qué chances hay de que llegue a ocurrir? Y a ver, pensemos en términos geopolíticos, pensemos en términos de intereses de los países. Ya sabemos que los países no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes. Los países tienen intereses. Y la cuestión es que hoy por hoy Irán al único que le vende petróleo es a China. O sea, el único país que compra petróleo iraní, obviamente que lo hace de manera clandestina porque Irán está sancionado, pero el único país que compra petróleo iraní, que está financiando, podríamos decir, al régimen de los ayatolas, es China. O sea, imagínense qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Hormuz y el petróleo se va, no sé, arriba de $100. Yo creo que a China no le va a gustar para nada y va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, o si llega a ocurrir le va a decir, listo, a ver, o liberás el estrecho de Hormuz o no te compro más una gota de petróleo. O sea, porque imagínense el petróleo arriba de $100, o sea, China le compra petróleo a Irán, pero le compra nada, una parte mínima de lo que consume China todos los días. Entonces, la mayoría del petróleo China lo va a comprar afuera y lo va a pagar a precio de mercado. Si el precio de mercado, porque Irán bloquea el estrecho de Hormuz, se va arriba de $100, yo supongo que los primeros que van a actuar en contra de Irán no van a ser los estadounidenses, van a ser los chinos. Entonces, dudo mucho que eso ocurra, pero a ver, algo puede ocurrir y nuevamente, si ocurre algo, siempre, y sobre todo si llega a ocurrir y hay algún tipo de corrección de mercado que nos da una oportunidad de compra, siempre que hay conflictos, o sea, a ver, y obviamente sí son una tragedia los conflictos, la gente involucrada, hay gente inocente involucrada, son una tragedia humana, todo bien, pero acá tenemos que analizar las cosas con mente de mercado. Y a pesar de los conflictos geopolíticos que son una tragedia, lo cierto es que a menos que esos conflictos, como pasa con la guerra en Ucrania, a menos que eso escale al punto de poder obstaculizar el comercio a nivel mundial, poco efecto va a tener en los mercados financieros, por lo menos a largo plazo. Puede ser que tenga efectos a corto plazo, como pasó obviamente en 2022, cuando arrancó la invasión de Ucrania, que el petróleo se fue a $100, o sea, eso fue por un tiempo. Después, el mercado bajista de 2022 tuvo que ver con sentimiento inversor, ya lo hemos comentado, la Reserva Federal, el miedo a una recesión. En un momento en Estados Unidos, todos los analistas, 100% de los analistas dijo que iba a haber recesión en Estados Unidos y no la hubo. O sea, nadie tiene idea de nada, básicamente, para llegar a una conclusión. O sea, en un momento en 2022, el 100% de los analistas dijo va a haber una recesión. Y no la hubo. Pero bueno, más allá de eso, si llega a ocurrir cualquier conflicto geopolítico nuevamente en esa zona, siempre tratemos de analizarlo a escala. ¿Ok? ¿Cuánto del bloqueo, cuánto del comercio mundial se puede bloquear por este conflicto? ¿Cuánto se puede obstaculizar? O sea, porque claro, imagínense, si Irán llega a bloquear el estrecho de Hormuz, ahí sí que estamos hablando de un conflicto geopolítico que realmente podría llevar al mundo entero a una recesión, porque los tipos estarían bloqueando el paso del 25% del petróleo a nivel mundial. Obviamente que eso podría llegar a una depresión económica a nivel mundial. Entonces, ¿es plausible? Sí. ¿Qué chances hay de que ocurra? Muy pocas. Si ocurre, ¿cuánto puede llegar a durar? Muy poco, porque está afectando intereses de potencias dominantes muy importantes. Entonces, siempre que leamos cosas, siempre que leamos miedos del mercado, de malas predicciones, todo, siempre tratemos de ponerlo en escala. Y si efectivamente ocurre algún tipo de corrección de mercado por miedo a algo que puede llegar a ocurrir, y notamos que efectivamente, como lo comentamos siempre, ¿no? De que se teme por algo que es poco probable que ocurra, o que se teme por algo que puede ser que ocurra, pero en caso de ocurrir no generaría una recesión en Estados Unidos o una recesión a nivel mundial, bueno, estamos entonces ante una oportunidad de compra. Yo mientras tanto, bueno, seguiremos aprovechando a Microsoft mientras esté subvaluada, a Meta mientras esté subvaluada, y seguiremos esperando en todo caso por la próxima corrección de mercado, que bueno,
Estados Unidos se resiste a bajar, también se resiste a subir, está dando vueltas ahí más o menos. O sea, fíjense que hasta ayer estaba 0% en el año, ahora subió un poquito hoy, está ahí dando vueltas más o menos en el mismo valor de principios de año. Bueno, en algún momento esto se va a resolver, así que veremos. Si es con suba y con nuevos récords históricos, me gustaría ver qué me perdí. O sea, a ver qué es lo que yo no estaba viendo para poder descubrir, a ver si el Standard & Poor's llega a 7000, bueno, tocó levemente los 7000 el otro día, hace un par de semanas atrás. Si el Standard & Poor's llega a 7000 y vuelve a subir y sigue subiendo, me encantaría saber, a ver, de qué me perdí. O sea, lo hablaremos acá, lo hablaremos en estos videos, a ver qué había que yo no detecté, que no vi, porque realmente no me imagino qué puede, porque los balances vinieron bien y aún así estamos acá. O sea, claramente que el mercado no cree que los buenos balances van a seguir dándose a lo largo de este año. Pero aún así tampoco está bajando el índice, porque a pesar de que las tecnológicas bajas, tampoco es que bajan tanto, salvo excepciones, y las industriales, las de otros sectores, se están compensando. Entonces, bueno, o seguiremos dando vuelta, o eventualmente tendremos alguna corrección, o bueno, o saldremos de acá. Pero bueno, en todo caso, a mí, yo estando invertido la mayor parte de mi dinero en Argentina, realmente no me molesta para nada que Estados Unidos se mantenga. Si se quiere mantener durante todo el año más o menos en estos valores, yo no tengo problema, porque a Argentina le favorece que Estados Unidos esté relativamente tranquilo, porque ya lo hemos visto. Pensemos, cuando vino esta vela roja fuerte, como decíamos, Argentina tiene una beta alta. Entonces, cuando vino esta vela roja de Estados Unidos bajando casi 2%, Argentina se cayó 5%, incluso Galicia 10%. Y cuando se recupera, Estados Unidos baja 2%, Argentina baja mucho más. Y Estados Unidos se recupera 1%, pero Argentina no se recupera 2, 3, 4, no, capaz que se recupera 1 o capaz que se recupera un poquito más. Entonces es como que cuando bajamos más que Estados Unidos. Cuando subimos, en muchos casos subimos menos, porque la incertidumbre genera eso. Ante un contexto donde está aumentando la incertidumbre, cuando uno ve el mercado de Estados Unidos y ve que está dando vuelta al mismo precio, por ahí no hay tanto incentivo a invertir en mercados emergentes o en mercados más riesgosos, hasta que uno tenga un poco más de certeza. Entonces, a mí no me molestaría para nada que esto ocurra. No creo que vaya a ocurrir para nada. Yo me imagino un año de Estados Unidos con un 10 arriba, más o menos. Ese es el escenario que yo lo considero más probable, pero ese 10% en su mayoría debería conseguirse en el último trimestre del año, porque es el trimestre donde ya habrán pasado las elecciones legislativas, y esa incertidumbre grande que hay se habrá despejado y ya quedará listo el panorama para el tercer año presidencial, que es el mejor. Así que bueno, nada más por comentar por el lado de Estados Unidos durante esta semana. Sí, estaba a punto de olvidarme de algo. Bitcoin. Tema Bitcoin, que no lo toqué en videos anteriores. Bitcoin viene teniendo un año malísimo, realmente muy malo. El año pasado fue de -5. Así que ya de por sí tuvo un año negativo y este 2026 viene peor todavía. A ver, como lo hemos comentado por ahí, Bitcoin no tengo tantos fundamentos para analizarlo. O sea, los fundamentos puede ser más que nada algo ligado más a lo que serían empresas como Meta, como Mercado Libre, donde uno dice, bueno, cuanta más gente participa en este caso, este ecosistema, más aceptación tiene, más valor adquiere, en este caso la criptomoneda. El tema con Bitcoin es que desde el momento en que existen los derivados de Bitcoin, Bitcoin dejó de ser limitado. O sea, todos sabemos que van a haber como máximo 21 millones de Bitcoin emitidos, de los cuales ya hay creo que 20 millones que ya están emitidos. O sea que la grandísima mayoría de los Bitcoin ya se emitió. Ahora la cuestión es la siguiente. Derivados de Bitcoin, y estoy hablando principalmente de futuros, pero también de opciones, pueden abrirse ilimitados contratos. Entonces, si uno quiere estar expuesto a Bitcoin, porque en todo caso, si uno compra un ETF, bueno, ese ETF está respaldado con Bitcoins. Entonces, uno puede decir, bueno, no podés emitir más ETFs que cantidad de Bitcoin que hay. Pero en derivados sí.
¿Se acuerdan? En la película La Gran Apuesta, en un momento, cuando la parte en la que están en Las Vegas, que el personaje que hace Steve Carell se reúne con el de AIG, en un momento le pregunta cuál era el tamaño del mercado de derivados hipotecarios respecto al mercado spot, en cuanto al mercado de contado de hipotecario, y el tipo le dice 20 veces más. O sea que el valor que se movía en derivados hipotecarios era 20 veces más que el valor que se movía en títulos hipotecarios, en hipotecas directamente. Entonces, con Bitcoin, no digo que pase algo parecido, nada por el estilo, pero digo, desde el momento en que se pueden hacer derivados, ya la cantidad de contratos, digamos, la cantidad de exposición, la cantidad de gente que puede estar expuesta a Bitcoin ya es muy grande. Entonces, el tema de lo limitado, de la emisión monetaria limitada que tiene Bitcoin, ya pasa a ser menos importante. Aún así, creo que es un activo digital que tiene valor, que ha solucionado problemas, que ha agregado valor al mundo. Lo único que digo es la persona que quiere invertir en Bitcoin hoy no necesariamente tiene que comprar Bitcoin haciendo subir el precio. Puede comprar un futuro, puede comprar una opción. Es más, con opciones y con futuros se pueden hacer sintéticos que repliquen perfectamente el precio de estar comprado en el spot. Esto es algo ya financieramente muy avanzado, pero vos podés hacer un sintético con derivados que replique exactamente el flujo de fondos que tendrías por comprar Bitcoin. Entonces, eso ya hace que haya gente que pueda estar invertida en la criptomoneda sin necesidad de comprarla. Pero bien, de todas maneras, el precio ha caído a niveles que, según los análisis cuantitativos, está en una zona de compra bastante interesante. Yo creo que este gráfico ya lo he mostrado anteriormente. Esperen que voy a sacar esto. Este es el Z-Score, que lo calcula esta revista, o sea, la Bitcoin. Ponen Bitcoin Magazine y ponen Z-Score y les va a aparecer este gráfico. Este gráfico básicamente lo que hace es comparar el precio de Bitcoin, o sea, el precio de mercado de Bitcoin, con precios de transacciones de grandes volúmenes de Bitcoin que se han realizado, más que nada para tratar de despejar un poco lo que es el sentimiento de corto plazo, o sea, la euforia que puede ocurrir en algunos momentos, o el pánico que puede ocurrir por momentos, con lo que son los tenedores, digamos, que tienen Bitcoin de manera más fundamental, de que realmente son personas que creen en la tecnología, son los grandes tenedores. Entonces, si uno mira acá abajo donde ellos explican, dicen que ellos utilizan, vos ves, en negro lo que vas a ver es el precio de Bitcoin, y en azul lo que vas a ver es el precio tomado de las últimas transacciones, o sea, el de realized value, o sea, el valor realizado tomado del precio de cada uno de los Bitcoin cuando fue la última vez que se movilizó. Porque vos podés tener Bitcoin cuya última transacción fue hace años posiblemente y que todavía estén ahí. Entonces lo que ellos dicen es, cuando el precio de Bitcoin se separa del promedio ponderado de las transacciones de Bitcoin a lo largo de los últimos años, vos ahí podés más o menos ir viendo esa euforia de corto plazo relacionada con valores más de fundamentos, más fundamentales de Bitcoin, que son de tenedores de largo plazo. Entonces, lo que estamos viendo ahora, como ven acá, hay una pequeña franja verde que la ponen como la zona más de compra. Bueno, el precio está como muy acercándose a esa zona. Entonces, a ver, Bitcoin es muy difícil de evaluar. O sea, por eso tengo que recurrir a este tipo de indicadores cuantitativos. Hay gente que le hace análisis técnico, hay gente que le hace ondas de Elliott. Los que más se dedican a buscarle fundamentos tratan de verlo con la creación de billeteras, de cuántas billeteras están realmente en uso.
de cuáles son los desarrollos que se están realizando por sobre la red de Bitcoin para poder darle mejores funcionalidades. Con Ethereum pasa mucho, entonces es muy difícil evaluarlo. Y terminamos siempre en temas de oferta y demanda. Porque claramente valor tiene, porque ha agregado valor, ha resuelto problemas que antes no estaban resueltos, pero el precio se mueve por oferta y demanda y por especulación. Y con la volatilidad que tiene, muchísimo por especulación. Entonces digo, Bitcoin es extremadamente riesgoso, es una inversión de muy largo plazo, muy largo plazo. Si yo digo las acciones son para tener al menos un año, de ser posible más de 2 años, Bitcoin es más todavía. Y lo traigo a este informe porque justamente estamos ahí cerquita de la zona. A ver, yo soy sincero, compré un poquito durante este mes, capaz que compre un poco más la semana que viene, no me importa si no llega a la línea verde o no me importa si sigue cayendo y sigue en la línea verde. Esto no es ninguna recomendación de nada, pero digo, aquellas personas que quieren tener exposición a Bitcoin en su portafolio, obviamente en muy pequeño porcentaje, en algo que sea tolerable por las cosas que hemos visto, más, o sea, sin ir más lejos este mismo año, quienes quieran estar expuestos a Bitcoin, que digan, mira, estamos en un gran precio, vemos esto siempre que ha llegado ahí a la zona verde, después se ha recuperado. Bitcoin, cuando todos lo daban por muerto, termina resurgiendo. Bueno, si uno quiere estar expuesto a Bitcoin y lo hace sabiendo el riesgo que corre, sabiendo que el horizonte temporal que tiene que tener es largo, de más de 2 años, seguro, este es un buen precio, por lo que veo por estos indicadores, porque encima esta página es bastante buena, tiene muchos gráficos, tiene bastantes indicadores para tratar de explicar un poco los ciclos. De hecho, incluso tiene este indicador que está atrasado, suele estar atrasado, que habla de la M2 global contra el precio de Bitcoin, que esto estaba bueno, porque justamente si se dice que Bitcoin sube porque los bancos centrales emiten mucho dinero, compara la M2 global, cómo sube la M2 global, creo que toma Estados Unidos, toma Estados Unidos, toma China, toma la Unión Europea, Inglaterra, Japón, Canadá, Australia y Rusia, toma para calcular la oferta monetaria mundial contra el precio de Bitcoin. El problema que tiene esto es que la información monetaria está muy atrasada, o sea, siempre va con mucho rezago, o sea que medio que no me sirve de mucho, pero el otro sí. Así que digo, lo dejo acá más que nada como información para el que quiere estar expuesto a Bitcoin, que por ahí ha tenido miedo, ha visto estas bajas. Digo, mira, históricamente más o menos estamos cerquita de la zona donde todos los que compraron en esa zona después terminaron ganando mucho. Bajo tu riesgo, con un horizonte temporal largo, digo, este precio parece ser bastante... la información, los datos son bastante claros en que parece ser un precio bastante bueno para entrar. Así entonces, bueno, con esto doy por terminada la parte de Estados Unidos, la parte internacional. Vamos a ver ahora brevemente a Argentina, donde tampoco tengo nada que comentar, por lo menos en términos de mercado. Bueno, seguimos dando vuelta, pero más claro que en Estados Unidos. Seguimos dando vueltas. Yo me fijo, el precio al que cerró el Merval en dólares es igual a precio que estaba el 31 de octubre. O sea, estamos en el mismo precio. Los bancos, bueno, el Banco Galicia había caído bastante. Tuvo un día de menos 10, como decíamos, un día de menos 10. Y después se recuperó. Es cierto que los bancos después saltaron bastante más. Después se estabilizaron, pero a ver, más o menos sigue dando vuelta en la misma lateralización. Así que las cosas siguen bastante igual, con algunas empresas más volátiles, con otras menos, pero en el mientras tanto, o sea, vemos esto, que siguen lateralizando las acciones argentinas, que si Estados Unidos llega a entrar en corrección, desgraciadamente nos va a arrastrar, porque el año pasado cuando hizo la corrección de menos 20 nos arrastró, por más buenos fundamentos que esté generando el gobierno, todo nos va a arrastrar igual. Así que si estamos comprando en acciones argentinas, sabemos a qué atenernos. O sea, eso es riesgo de mercado y uno desde el momento que compra acciones lo acepta.
Y bueno, a ver, respecto a lo que pasó esta semana, todos lo sabemos, se aprobó en diputados la reforma laboral, pero el PRO introdujo cambios en un artículo de licencias médicas, me parece, con lo cual tiene que volver al Senado. Van a tratar de aprobarlo la semana que viene, porque a ver, lo que se dice es que esto es como una forma del PRO de embaucar al gobierno en cuanto a que le vota la ley, pero se la vota con una modificación puntual en un artículo para que vuelva al Senado, para tratar de que no se apruebe la semana que viene, y de esa manera el 1 de marzo, cuando Milei abra las sesiones legislativas, no tenga para comentar ese logro en el discurso. Qué sé yo, a ver, puede ser cierto, de hecho hay bastante información que indicaría que puede ser así. Me parece igual, o sea, a ver, si no lo dice, o sea, si no está aprobada, está casi ya aprobada, falta nada más que pase nuevamente por el Senado. Nadie está dudando de que se va a aprobar. En todo caso, si Milei no lo pone como un logro en el 1 de marzo en el discurso, dirá, bueno, se va a aprobar la semana que viene. O sea, no va a cambiar mucho. Entonces me cuesta creer que, digamos, que un partido que hace 10 años estaba gobernando el país, ahora su estrategia sea, bueno, dilatemos una semana más esta ley para que Milei no la pueda presentar como logro el 1 de marzo, como si no saliera, no sé, si no sale la semana que viene, sale la otra. Entonces, no sé, me cuesta igual, o sea, y me cuesta creer que un partido que gobernó el país ahora esté jugando ese juego, pero bueno, con la Unión Cívica Radical por ahí pasan cosas peores incluso. Pero bien, en todo caso, se aprobó la reforma laboral por 135 a 115, o sea, una holgada mayoría. Pero a ver, este es un driver que si uno dice, pero entonces si se aprueba en el Senado la semana que viene, las acciones van a subir. A ver, capaz que mejora un poquito el sentimiento inversor, pero lo dudo mucho. O sea, porque no es un driver, la reforma laboral no es algo que te vaya a mejorar los balances de las empresas de corto plazo. El mercado, ponele en Argentina, va a mirar un año adelante, no va a mirar mucho más lejos. Entonces, mirado hacia adelante, a ver cuánto pueden mejorar con la reforma laboral. Eso es un driver más para el país, pero más mirando mediano, largo plazo, o sea, 2, 5 años más adelante. Entonces, puede ser que obviamente que guste, pero digo, el mercado en este momento está mirando por ahí la acumulación de reservas, está mirando, bueno, lo que pasa con la inflación. Veremos si el Ministerio de Economía planea colocar deuda en Estados Unidos. No creo que lo haga ahora. Seguramente, a ver, seguiremos en esta lateralización. Bueno, no tenemos idea de qué es lo que va a pasar, de en qué momento finalizará esto. Yo creo que a menos que Estados Unidos entre en corrección, las probabilidades son de que es muchísimo más probable de que eventualmente salgamos de esta recuperación a la alza con suba de las acciones argentinas. Capaz que cuando arranca la cosecha del campo y se vea una acumulación de reservas mucho más contundente, eso puede llegar a gustar al mercado, porque recordemos eso, que el mercado está, o creo yo, ¿no?, que está mirando la acumulación de reservas por lo que puede ser el año que viene, ¿no? Como año electoral, qué capacidad puede llegar a tener el Banco Central en un año electoral donde de por sí la demanda de dinero en Argentina es baja, a pesar de que tiene esos picos estacionales a mediados y a fin de año. Imagínense en un año electoral, y encima en un año electoral presidencial. O sea, ya el año pasado que fue legislativo, miren lo que pasó. Entonces, supongo que el mercado puede ser que si el gobierno hace un buen trabajo de acumulación de reservas durante la campaña del campo, no sé, que guste más al mercado. En todo caso, la semana que viene sale el balance de macro, así que apenas lo tenga, vamos a hacer la evaluación de macro, vamos a interrumpir las evaluaciones de Estados Unidos, vamos a hacer la evaluación de macro para ver bien una empresa argentina. Vista Oil también la voy a evaluar, seguramente la semana que viene veremos a Amazon y después veré si ya tengo el balance de Vista, haremos Vista. Y bueno, y no hay mucho más para comentar, o sea, seguimos ahí, seguimos esperando. O sea, el Banco Central sigue haciendo las cosas bien, sigue acumulando reservas. Enero y febrero, sobre todo febrero, por ahí son meses donde la demanda de dinero es baja. Aún así el dólar bajó durante este mes, con lo cual es muy positivo para el gobierno. Obviamente que también
es cierto que el gobierno esteriliza los pesos que compra con emisión monetaria, que tiene los encajes de los bancos muy altos, con lo cual hay poca liquidez en pesos. Esa es la razón también por la cual la tasa de caución está tan volátil. O sea que sí, digamos, el gobierno mantiene la tranquilidad, o sea, mantiene la estabilidad, todo, pero lo hace porque está trabajando justamente con todas las palancas que tiene en cuanto a encaje bancario, tasa de interés, regulaciones, todo para poder acumular reservas y mantener más o menos el precio del dólar estable. Así que en cuanto a invertir en acciones, bueno, las mismas de siempre, ¿no? O sea, los bancos, las energéticas, Vista Oil, YPF, Autopista del Sol como empresa de servicios, la propia Mirgor. El tema es que Mirgor es como que sigue su propio recorrido, o sea, es como que no está tan acoplada con el mercado, pero claramente es una empresa subvaluada. El tema es que, claro, para tenerla en gran proporción en el portafolio, lo más probable es que si salen las acciones argentinas, primero salgan las energéticas y los bancos, y en todo caso después pueden llegar a seguirle las empresas más de consumo discrecional, como puede ser Mirgor. Pero aún así es una empresa que por donde la mirás está subvaluada. El tema es que, bueno, Argentina requiere esto: paciencia y una gran tolerancia a frustración y a volatilidad, porque bueno, te da bronca que si baja a Estados Unidos nos arrastra a nosotros, a pesar de que los fundamentos de Argentina siguen mejorando, pero bueno, pasa, el mercado es así y uno desde que compra acciones lo acepta. Así que bueno, no hay mucho para comentar de Argentina. Seguiremos esperando, así como en Estados Unidos estoy esperando la corrección. Me gustaría que no ocurra, porque nos puede arrastrar. En Argentina seguiremos esperando a que efectivamente el mercado vuelva a mirar con buenos ojos. Y no es que no está pasando, porque todos los informes que están saliendo de bancos de inversión importantes de Estados Unidos, como puede ser el Citi, como puede ser JP Morgan, son favorables a la Argentina. O sea, hablan bien los informes que han salido durante este mes, son buenos y hablan bien de comprar acciones argentinas, de comprar bonos argentinos, pero aún así, bueno, seguimos dando vuelta en estos valores. O sea que quiere decir que las pruebas que el mercado está necesitando para volver a comprar Argentina todavía no se han dado. Pero claramente vamos en esa dirección. En algún momento ya las pruebas de que el Banco Central tendrá respaldo para defender el peso, de que la economía va a crecer, o sea, la economía este año va a crecer, más que nada, más adelante, o sea, por ahí ahora está un poco amesetada, pero bueno, va a crecer este año, el tipo de cambio se mantiene estable, si se acumulan reservas, bueno, en algún momento volverá el interés extranjero por comprar acciones argentinas. Mientras tanto, seguiremos esperando, o en todo caso, si tenemos liquidez, seguiremos aprovechando para ir comprando un poco más. Y con esto entonces terminamos la parte regular de los informes, y todo lo que resta del video entonces va a estar dedicado a la evaluación de Alphabet o Google, como quieran llamarle. Yo voy a utilizar los términos Alphabet y Google de manera indistinta para referirme a la empresa. Así que bueno, a ver, estamos ante la magnífica 7, la mejor de todas, el año pasado. Subió, si mal no recuerdo, eran 60 y pico %. Si tomamos acá más o menos la medición por ahí, más o menos hasta acá, subió 66 casi, sí, ponele 66%, 65 y pico. Fue claramente la mejor de todas. Ahora, bueno, viene un poco como el Standard & Poor's, ¿no? Viene lateralizando ahí, con baja volatilidad dentro de todo. O sea, a ver, dentro de lo que bajaron las tecnológicas, bajó por ahora un 10%. Vamos a ver dentro de un rato cómo está bien la evaluación. Y a ver, y tuvo sus razones. O sea, fue una empresa que, bueno, como vemos acá, este es el resultado, igual no es el resultado de todo el año, es el resultado de solamente el cuarto trimestre, porque bueno, este tipo de infografías cada tanto largan alguna de todo el año, pero generalmente es por trimestre. Pero bueno, nos sirve bastante bien porque tampoco es que se diferenció tanto el año de lo que fue el crecimiento del trimestre. Entonces, bueno, a ver, en primer lugar tenemos un 18% del crecimiento de los ingresos. Teniendo en cuenta esta empresa, la capitalización de mercado de esta empresa es de 3.5 billones de dólares. 3.5 billones, o sea, está cómoda entre las más grandes del mundo. Aún así,
el año pasado creció 18%. Y fíjense que el segmento que aporta más ingresos, que es el buscador de Google, creció 17%. O sea, no era que la inteligencia artificial iba a matar las búsquedas de Google. No era que Google, o Alphabet como quieran llamarle, se iba a canibalizar a sí misma al comerse con los ingresos de Gemini, los ingresos del buscador, que la gente por usar Gemini iba a dejar de utilizar el buscador. A ver, yo soy cliente, feliz cliente y muy satisfecho cliente de la suite de inteligencia artificial de Google. Pago la suscripción anual para lo que sería toda la parte premium de Gemini, sobre todo por Notebook LM. Yo en este momento estoy estudiando el CFA y juro que si no fuera por Notebook LM, al cual le cargo el material del CFA y le pido que me haga resúmenes, que me dé ejemplo y que me explique cosas que no entiendo, juro que si no fuera por eso me costaría, calcúlenle que el material del level 1 del CFA más o menos ronda las 3.500 páginas, por supuesto en inglés. Gracias a Notebook LM, los resúmenes que hace, las comparaciones, los ejemplos, es impresionante lo que te acelera el aprendizaje, lo rápido, o sea, como un tema que posiblemente que no lo entendés es impresionante. Y Gemini, como decía anteriormente, Gemini 3.0 Pro es actualmente el mejor modelo de frontera, es el más eficiente, el que tiene el costo más bajo por token. Aún así, como digo, esto es ahora, en la semana que viene sale otro modelo y lo supera y así, ¿no? Pero está en la frontera, está entre los mejores modelos y realmente, o sea, la creación de imágenes, bueno, la portada de este informe está hecha con Gemini y mejoró muchísimo. Antes ChatGPT tenía una ventaja muy clara en cuanto a generación de imágenes y generación de videos. Hoy por hoy ya está totalmente a la vanguardia Gemini, así que el valor que crean, que ya está generando con la inteligencia artificial ya es palpable, ya se nota, pero aún así su principal fuente de ingresos sigue siendo el buscador. YouTube crece poco, estuve leyendo ahí un poquito, o sea, en el propio press release del balance, lo que dicen es que hay cada vez más usuarios premium de YouTube, así que el ingreso por publicidad de YouTube no está creciendo tanto. Sigue creciendo bastante el Google Play Store, o sea, no nos olvidemos que Android es de Google, así que cualquier cosa que vos compres en la Play Store, si tenés un celular de Android, cualquier cosa que vos compres en la Play Store, un porcentaje de eso va a Google. Y acá está la parte más importante, el segmento de la nube, que sigue siendo, como vemos, como pasa en Microsoft, bueno, en Microsoft no, pero como pasa en otras empresas, la parte de la nube es una parte, en el caso de Google, es más minoritaria, no lo es tan así en Microsoft y en Amazon. Pero vemos esto, el crecimiento, 48%, o sea, 48% de crecimiento de la nube de Google, de los servicios de la nube. Y tenemos en cuenta que lo mismo que se comenta respecto a Amazon, que seguramente lo veremos en todo caso la semana que viene, este segmento es muy productivo. Claro, en Google por ahí no contrasta tanto, porque Google de por sí es una empresa que tiene un margen de rentabilidad, como lo vemos acá, del 32% de margen operativo. En el caso de Amazon es más significativo porque Amazon tiene un margen de rentabilidad muy bajo para su principal segmento de negocio, que es el marketplace. En cambio, Google, este segmento tiene un margen de rentabilidad que actualmente está más o menos en el 30% y que seguramente va a seguir subiendo y que está creciendo más que cualquier otro. Entonces, a ver, es una empresa que, como vemos, le está costando diversificarse. La principal fuente de ingreso por ahora es el buscador. Meta está más jodida en ese sentido porque un porcentaje mayor está en la parte de publicidad. Pero aún así vemos que las otras fuentes de ingresos siguen creciendo y siguen creciendo bastante. Aún así, como vemos, no hay ningún signo de que la publicidad que se muestra en el buscador de Google esté mostrando señales de declive, de madurez, de amesetamiento en absoluto. Y de hecho, justamente la parte de inteligencia artificial
apoya y ayuda para que la publicidad sea mostrada de manera más inteligente, más correctamente dirigida, para de esa manera converger a aquella persona que paga por mostrarse en Google para que se vea mejor su negocio, que tenga una tasa de conversión más alta, que pueda convertir ese dinero en nuevos clientes. Así que ese es el estado actual de Google. Por otro lado, ya lo veíamos también cuando vimos el balance de Meta, Google también es uno de los que más anunció inversiones en inteligencia artificial. Ya este año, 2025, invirtió mucho y ya se empieza a notar, como se notaba en Meta, también ya se está notando bastante en Alphabet, en Google, cómo está aumentando el gasto en infraestructura, obviamente destinado principalmente a inteligencia artificial. Pero este año, para el 2026, anunciaron 180.000 millones de dólares que yo los tengo que contemplar en el CAPEX de mis estimaciones. Pero además le cargué el balance de Google, le pedí a Gemini que me ayude con el tema de estimaciones, porque yo acá tengo la estimación de CAPEX para un año. Pero yo tengo que hacer como mínimo 5 años y después lo que hago es una estimación en línea recta, más o menos a converger a un valor promedio de la industria o algo que sea razonable para esta compañía. Entonces, al menos necesitaba estimaciones para 5 años. Entonces, le pregunté a Gemini y le digo, mira, investigame, tomame los últimos datos. Teniendo en cuenta que yo tengo el modelo pago, asumía que me iba a traer información bastante actualizada. Y bueno, y sí, de hecho me trajo fuentes, porque digo, tampoco me traigas cualquier fuente, traerme fuentes que sean confiables de estimaciones. Bueno, me trajo fuentes que me parecieron creíbles y realmente me sorprendió porque según la respuesta que me daba, decía que estos 180.000 millones de dólares de inversión en infraestructura, en bienes de uso, lo que sería bienes de uso e infraestructura, no solo va a ser por este año, sino que, según las estimaciones de analistas, va a ser por los próximos 5 años. Entonces, yo en mis estimaciones, vemos acá está la evaluación, ahora vamos a ver bien el resultado, pero cuando yo tenía que hacer acá el forecast, tenía que hacer mis estimaciones de acá, de CAPEX, para ver acá el CAPEX, ven que acá dice Capital Expenditure, o sea, el CAPEX, yo tenía que lograr que esto sea más o menos 180.000 todos los años. Entonces, para lograr, como esto sale como cálculo, y en realidad lo que yo estoy tratando de estimar es la proporción de bienes de uso y de activos intangibles relacionados a los ingresos, lo que me daba para que pueda darme este resultado de CAPEX, fíjense ustedes, fíjense cómo aumentó el CAPEX ya en el último año. Ya venía en 68.000, pasó a 87.000 y se fue a 149.000. Ya ahí dio un salto muy grande de un año al otro. Y vemos cómo va aumentando cada vez más el CAPEX como porcentaje de los ingresos. Y claro, para que me dé estos 180.000, que según Gemini y los analistas estaban estimando esa inversión para los próximos 5 años y después ya bajando, bueno, yo tenía que estar estimando que los bienes de uso y los activos intangibles, en este caso sería como investigación y desarrollo, como proporción de los ingresos, que es lo que está calculado acá, iban a subir. Ven que está en 43, 47, salta al 51, más o menos como que iba subiendo, pero de a poquito salta al 65 el año pasado, y de repente yo tengo que asumir que se va al 75 para que después empiece a bajar un poquito para que me dé este CAPEX, esta gran inversión en capital. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar con esto es que yo tengo una empresa que hasta el 2025 venía siendo bastante rentable la productividad del capital, y a menos que yo asuma que el crecimiento de los ingresos va a ser muy grande, lo que debería pasar con la productividad es que baje. Lo cual, por supuesto, no va a ser malo. Lo único que tengo que tratar de lograr es que sea realista. Entonces, para poder que se entienda un poco mejor todo, vamos a ver el resultado. Bueno, el resultado ya lo conocen. Como yo utilizo, como dice acá, la técnica de Reverse Discounted Cash Flow, no importa el resultado, porque el resultado va a ser el precio actual del mercado. El precio actual del mercado es 3.15.
Entonces yo lo que hice fue hacer proyecciones a futuro de las variables más importantes. Por supuesto habrá variables que tengan estimaciones que sean poco creíbles tal vez para los próximos años. Por ejemplo acá, las earnings per share, las ganancias por acción. Vemos que 2023 venían 7, 9, 12 y para este año, por las estimaciones que yo hice en cuanto a crecimiento y a margen de rentabilidad, me da 10,8. Obviamente esto no va a pasar. Obviamente, puede llegar a pasar si ocurre algo muy malo y las ganancias de Google caen. Yo no creo que vaya a pasar, creo que van a seguir subiendo. Ven que después ya se recupera, pero digo, no me preocupa esto, porque lo que yo trato de hacer es, como ya lo hemos comentado, no estamos tratando de pegarle al resultado justo, estamos tratando de poder predecir correctamente la tendencia. Porque además, si yo fuerzo estos valores y por ejemplo mejoro el margen de rentabilidad, o sea, bajo un poquito las amortizaciones, por ejemplo, para mejorar un poco las ganancias, yo puedo toquetear un poquito acá los números para que esto me suba. Pero cuando miro el resultado de las acciones, el resultado de la evaluación, no me cambian nada. Entonces, cuando uno evalúa una compañía, no tiene tampoco que ponerse tan puntilloso en que las estimaciones le den perfecto como la dan los analistas en todos los valores, o que dé exacto, porque si te da un poquito más o un poquito menos en muchas variables, no te va a cambiar en nada. Y eso lo vamos a ver ahora con el tema de las inversiones de capital. Esto que yo estimé acá, lo que hace es darme básicamente el mismo precio de la acción, en el mercado. Guay. Ahí está. Medio que se me había tildado recién. Bien, como decía, esto debería darme el precio del mercado. Esto estaba en 3.15, vamos a ponerle 3.15, que básicamente es el mismo precio que tiene en este momento. Así que, a ver, estas serían las proyecciones de las principales variables que me darían el mismo precio que la acción tiene en el mercado en este momento, con lo cual yo podría entonces asumir, obviamente nunca vamos a estar del todo seguro, pero yo podría asumir que este escenario es más o menos, detalles más, detalles menos, lo que el mercado está descontando en este momento en el precio de la acción. Y fíjense que es bastante obvio lo que el mercado está descontando, que es continuidad. Continuidad. Fíjense, la empresa está creciendo al 15, y si yo proyecto un crecimiento del 15 y más o menos mantengo un margen de rentabilidad del 32%, que es, bueno, un poco menos que lo que ha tenido en los últimos años, pero bueno, más o menos un promedio de 33,3, bueno, más o menos 32. Y eso me da, y fíjense la productividad, fíjense que la productividad me cae. La productividad acá la medimos como ingresos dividido capital invertido tomado como esto. O sea, ingresos dividido esto me debería dar este número. Y fíjense que cae bastante, pero después se vuelve a recuperar al final. Ahora igual voy a entrar un poco más con esto. Pero claro, es obvio que yo voy a ver que la productividad del capital de Google cae, porque se empieza a invertir cada vez más como porcentaje de los revenues. O sea, primero los bienes de uso representan el 40% de los ingresos, después el 43%, después el 47%, después el 51%, después el 65%, y va a pasar al 75%, y se va a mantener en 75% hasta que después empieza a bajar un poquito. Y después, cuando empieza a bajar un poquito, entonces empieza a mejorar la productividad, porque yo le estoy asumiendo un crecimiento parejo. Y obviamente, nuevamente, acá no estamos tratando de acertarle al número preciso y exacto, sino que estamos tratando más o menos de pegarle a la media. O sea, habrá años donde puede crecer un poco más, años donde puede crecer un poco menos. Decimos, mira, si promedio anual crece al 15% durante los próximos años y mantiene un margen de rentabilidad del 32% más o menos, un poquito más arriba, a pesar de que cae la productividad del capital, lo que tenemos es exactamente el mismo precio que tiene la acción en este momento en el mercado. ¿Y por qué digo yo que va a caer la productividad? Bueno, porque justamente estamos invirtiendo mucho. La inversión está aumentando mucho
y cae la productividad. Entonces, ¿qué pasa? En una empresa tan productiva, y por eso es tan importante también lo que pasa con Google Cloud. O sea, Google Cloud, o sea, es la parte que más está creciendo y que tiene un margen de rentabilidad que está creciendo también. Entonces, está claro de que este margen de rentabilidad que vemos en Google puede mejorarse. Pero eso no necesariamente se va a trasladar en una gran mejora en el precio de la acción, por lo que siempre comento respecto a este tipo de empresas. Cuando vos tenés empresas tan productivas, con tanto margen de rentabilidad, que el margen de rentabilidad te mejore un poquito, no te mejora tanto el precio de la acción. Lo que sí te mejora bastante el precio de la acción es el crecimiento. Y pasa al revés con empresas poco productivas tipo Walmart o tipo Amazon. Cuando mejora el margen de rentabilidad de estas compañías, por eso Amazon puede ser un caso interesante de su valuación, no sé si ahora, veremos la semana que viene, pero en algún momento puede ser, cuando mejora el margen de rentabilidad de una empresa que vende mucho, pero que tiene un margen de rentabilidad muy bajo, la creación potencial de valor para el accionista, ahí sí que puede ser muy grande. Entonces fíjense, yo para proyectar la productividad del capital, yo proyecto el capital, por ejemplo, acá, como bienes de uso medido como porcentaje de los ingresos. Y empiezo a tomar y decir, bueno, eso me provoca, con una cuestión de sumas y restas, me genera cuánto es el CAPEX que va a invertir la compañía a lo largo de este año. ¿Para qué? Para el fin del 2026, los bienes de uso tengan este valor sumado también en la investigación y desarrollo, porque recordemos que yo acá capitalizo la investigación y desarrollo, por esa cuestión el margen de rentabilidad me da más alto que en el balance. Así que es básicamente una cuenta sencilla. O sea, yo estimo los bienes de uso y lo que serían activos intangibles en relación a los ingresos, y en base a lo que yo estimo, el CAPEX sale como un cálculo de sumas y restas, teniendo en cuenta también las amortizaciones. Estos son los primeros 5 años, que son como la primera fase de la evaluación, digamos, la fase de la evaluación en la que vos tenés más poder para asumir un escenario futuro, porque el resto de la evaluación, pasados los 5 años, ya es más que nada una convergencia hacia valores promedios de la industria o valores realistas, por ejemplo, para los ingresos, porque no podés hacer que una empresa crezca, o sea, el 10% a perpetuidad, porque no hay forma posible que eso ocurra. Entonces, la segunda parte, que es la parte que está acá abajo, que es mucho más chiquita, esta parte es la que tiene, bueno, ¿cómo asumís vos que se van a mover el margen operativo a perpetuidad? ¿Cómo crees que se van a mover los impuestos? Y acá está los bienes de uso, lo que sería el CAPEX. O sea, lo que tenemos acá abajo es los bienes de uso y el CAPEX va a salir como resta de este contra este, teniendo en cuenta también las amortizaciones. Entonces, fíjense que en las estimaciones que yo hacía era el 75%, después iba bajando y yo hago que baje más o menos hasta el 50%. Entonces, por esa razón del 50%, de que yo hago que del 75% en relación a los ingresos, que sea el 50% en relación a los ingresos, es que vos ves acá, cuando yo miro acá la productividad, acá, que está medida la productividad como ingresos dividido el capital invertido siendo principalmente los bienes de uso, vemos esto, como la empresa viene siendo muy, muy, muy productiva y de repente se me cae en 2026 por la enorme inversión que va a hacer la compañía, que ya viene haciendo. Fíjense cómo cae ya en 2025 un poco, pero acá cae fuerte, porque yo los ingresos asumo, si yo asumiera que los ingresos van a subir al 20, seguro que la productividad no caería tanto. Y si yo asumiera que la empresa va a invertir menos, seguro que la productividad no baja tanto. Pero fíjense que se mantiene relativamente baja. 1,7 es un montón, pero bueno, teniendo en cuenta que es una empresa como Google que viene de estos valores, se mantiene baja en relación a lo que venía, y después eventualmente va mejorando hasta llegar a 2 y se mantiene en 2. Si yo toco esto y a esto le pongo, por ejemplo, 60, al poner una proporción de bienes de uso como los ingresos más altos, lo que implica es que el CAPEX va a seguir siendo bastante alto, y fíjense que acá la productividad
me aumenta un cacho ahí y todo, y después me vuelve a bajar a 1,7. O sea, ese 2 que veíamos recién baja a 1,7. Entonces mi pregunta es, por yo asumir que la productividad de la empresa no va a mejorar tanto y que la empresa va a tener que seguir invirtiendo mucho en CAPEX, ¿cuánto? Y por lo tanto, dinero que yo invierto en CAPEX es dinero que no va al accionista, es ganancia que no va al accionista. Bueno, entonces, ¿cuánto me cae el valor de la empresa si yo asumo esto? Bueno, si yo me vengo acá, veo que no cae nada. Cae nada. De 315 que estaba recién, 314 y pico, ahí, se me va a 308. No cae nada. Y de la misma manera, si yo en vez de 50, que era lo que estaba recién, le pongo 40 y digo, no, la empresa va a ser más productiva, entonces de 2 acá de productividad se me va a 2,4, cuando miro el resultado se me va a 3,20. O sea, por eso y por esta razón es que yo creo tan exageradas las declaraciones o los miedos del mercado respecto a, las empresas tecnológicas están invirtiendo mucho en CAPEX y eso puede llevar a provocar pérdidas y a capacidad ociosa, y es dinero desperdiciado, y es dinero que se desperdició en construir data centers, y por lo tanto es dinero que no fue al bolsillo de los accionistas, y sabemos que la empresa es la suma de sus cash flow, del free cash flow, del cash flow para los accionistas y para los acreedores. Entonces, si hay más dinero que va a inversiones en inteligencia artificial y esas inversiones después no dan los ingresos necesarios, es dinero perdido. Bueno, sí es dinero perdido, pero no afecta tanto. No afecta tanto, no afecta casi nada al valor de la compañía. ¿Y por qué pasa eso? Primero, por lo grande que es la compañía, por los ingresos increíbles que genera, pero además por el margen de rentabilidad. O sea, es mucho dinero el que está gastando la empresa. Sí, es verdad, gasta mucho dinero, 180.000 millones es mucho dinero. Pero después cuando vos mirás, ves la cantidad de ingresos que logra, y logra también un montón de ingresos. Entonces, la empresa invierte mucho, pero es muy rentable, es muy productiva, entonces genera también mucho ingreso, genera mucha caja. Entonces, por eso es que no afecta tanto, por eso es que cuando yo veo empresas tecnológicas que son castigadas por la gran cantidad de inversiones que están haciendo, digo, bueno, esto puede ser una gran oportunidad de compra, porque cuando yo hago los números y agarro el Excel, lo que veo es que eso no afecta tanto al valor de la compañía. Sí afecta, por ejemplo, si yo en lugar de hacer eso, déjenme ver que chequeo si lo volví a poner en 50, sí afecta tanto si yo me vengo acá arriba y digo, no, la empresa no va a crecer al 15, va a crecer al 14. Si yo pongo 14 y vengo acá, me baja un 7. Ven que acá ya empieza a bajar un poco más. Entonces, esto sí ya afecta bastante más. Si modifico el margen de rentabilidad y esto lo pongo en 33 y pico, 34 y pico, tampoco me va a mejorar mucho. Entonces, lo importante acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un mercado que en el precio actual de la acción está descontando continuidad. Y me parece muy optimista. Entonces digo, Google fue mi mayor satisfacción del año pasado, sin lugar a duda. Pero la verdad que a estos precios yo no la compraría. Porque volvemos a lo que comentábamos, ¿no? Si yo estoy comprando Google a 3.15, estoy comprándola, en mi opinión, recordemos que cada evaluación es siempre una opinión, pero en mi opinión, yo ya estoy comprando, si compro a 3.15, estoy comprando con este escenario ya incorporado en el precio. Y por esa razón es que para yo ganar plata, a ver, si de repente hay una euforia, no sé, hay algo, salió una buena noticia, algo, y la gente se entusiasma, podés ganar plata, pero para ganar plata en el largo plazo, comprando a estos precios, vos necesitas que la empresa crezca más, o que, no sé, o que mejore mucho el margen de rentabilidad, porque si lo mejora un poquito, obviamente que el mercado es por ahí
poco preciso para evaluar esto, y si el margen de rentabilidad mejora un poquito, a pesar de que a mí el Excel acá me dice, por la mecánica de la evaluación, que mejorar un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos el margen de rentabilidad no me mejora mucho la evaluación, mientras que mejorar 1, 2, 3 puntitos el crecimiento sí. Por ejemplo, no sé, si yo acá le pongo 18%, ahí sí que la evaluación se me vuelve más interesante. Estoy hablando de 23% de su evaluación, o sea, le mejoré 3%, de 15 a 18, y la evaluación se me fue a 3,87 con un 23% de subvaluación según lo que me dice acá el Excel. Obviamente, este escenario para mí es muy poco probable que ocurra. O sea, estoy hablando de una de las empresas más grandes del mundo, una empresa que en el 2025 cruzó la barrera de los 400.000 millones de dólares de ingresos, y yo tengo que asumir que va a seguir creciendo a estos ritmos. O sea, puedo llegar a asumir esto porque ya lo está logrando y tiene con qué. Ahora, que se vaya a acelerar, esa es mi duda, esa es mi gran duda. Entonces, yo en este caso preferiría esperar con una baja del 10%. Bueno, ya está más o menos una baja del 10% del récord histórico, pero estamos tomando a precios de hoy, o sea que sería a partir de hoy, con una baja, no sé, o sea, tiene que ser una baja de más del 10%, sí o sí, porque si no, no tiene sentido. Entonces, a ver, lo que dice Howard Marks, ¿no? Excelente compañía, soy cliente muy satisfecho, me encantan los servicios de inteligencia artificial que ya está ofreciendo en este momento Google, me encanta YouTube, tengo un celular con Android, o sea, excelente compañía, buenísimo, pero a estos precios me parece que lo que está descontado en el precio, en 3.15, es este escenario futuro que me parece sí alcanzable, pero que no me sirve, porque para ganar plata yo necesito que este escenario sea superado o por crecimiento de ingresos, o por margen, o productividad, o por todas las cosas al mismo tiempo, o por alguna de estas cosas, una combinación de esto. Y me cuesta verlo, porque estamos hablando, o sea, si volvemos a los Facebook de Mabousin, donde él toma los datos históricos para decirte qué chances hay de que una empresa como esta, de este tamaño, crezca al 18%, si creciera al 18% durante los próximos años, buenísimo, está re subvaluada, 25% como vimos recién, dale. Pero digo, me parece que tenemos que ser muy optimistas para poder comprar estos precios y realmente creer que va a superar, porque obviamente si se va a 15 y pico, todo está bien, pero no, me parece que estás jugando con probabilidades que no están a tu favor. Ahora bien, se viene una corrección de mercado, baja Google un 10% o de ser posible más de un 10% de estos precios, y sin lugar a dudas es una empresa para comprar y para tenerla de vuelta hasta que llegue más o menos a este tipo de evaluaciones, e iremos viendo, por supuesto, cada trimestre, iremos viendo los balances, a ver si sigue más o menos dando vuelta en estos valores, o si efectivamente lo supera. Porque Microsoft, por ejemplo, cuando yo hice la evaluación de Microsoft allá por agosto, creo que yo había puesto como que estaba, para justificar el precio, Microsoft tenía que estar creciendo al 17 y el último balance vino creciendo al 18. El tema es que, claro, no es solamente que crezca ahora, sino que tiene que sostenerlo por lo menos por 5 años. Porque después de los 5 años lo que yo asumo en la evaluación es una convergencia lineal hacia los 2,5, que es lo que aparece acá en el valor terminal. Cuando yo miro el crecimiento de los ingresos, al final lo que hago es una convergencia a 2,5%, que es lo normal. Lo mismo con los impuestos al 25% y el margen de rentabilidad de Google, que más o menos lo mantengo en un 30%. O sea, yo asumo que Google como mínimo va a seguir teniendo por muchísimos años un margen de rentabilidad que no va a bajar del 30%. Alguien me puede decir que es optimista, pero bueno, la empresa tiene ventajas competitivas y tiene servicios con los cuales puede sostener perfectamente ese margen de rentabilidad. Así que esa sería mi conclusión. Yo no compraría estos precios, me parece que estos precios son muy exigentes con lo que está descontado en el precio.
obvio, si de repente veo que el próximo balance sale creciendo al 18, digo, bueno, a ver, capaz que me equivoco y te sube un 25% más este año. Pero yo preferiría esperar una corrección, esperar a que baje un 10% desde el 3.15 que está ahora, como mínimo un 10%, de ser posible más, y agarrarla lo más abajo posible, porque la compraría tranquilísimo, la compraría pero con mucha seguridad, mucha tranquilidad de que estoy comprando realmente una empresa subvaluada. Así que bueno, lo dejamos entonces por acá. Ya saben que si ustedes quieren modificar este Excel y quieren hacer su propia versión de la evaluación de Google, pueden descargárselo. En la descripción del video está el enlace justamente a mi carpeta en Google Drive, donde se van a poder descargar este Excel, se van a poder descargar estas imágenes, se van a poder descargar los documentos que utilicé para hacer la evaluación, y ustedes ahí pueden hacer su propia evaluación. Así que bueno, me despido por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si quieren mandar un mensaje de WhatsApp, háganlo al teléfono que está en la descripción del video. Si me quieren buscar en redes sociales, en Twitter mi usuario es @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau chau.